Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Hola, ¿qué tal? Soy Guadalupe Santa Cruz y le doy la más cordial bienvenida a este capítulo de Conoce tus Derechos, una producción del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, desde luego, y de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Hoy tenemos de invitado al licenciado Julio César Bermúdez, quien es capacitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con un tema que es relativamente nuevo para muchas personas y que se trata del desarrollo de la libre personalidad. Te doy la más cordial de las bienvenidas. Julio, ¿cómo estás? Al contrario, Lupita, muchas gracias por invitarme. Me encuentro muy bien y sobre todo, pues ahora mejor que estamos en este programa y que vamos a hablar de cosas muy importantes. Muy interesantes para la gente, ¿no? Y lo primero que te quiero preguntar, Julio, es ¿qué es el libre desarrollo de la personalidad? Bien, a grandes rasgos, Lupita, el libre desarrollo de la personalidad lo podemos entender como aquella potestad, es decir, aquel derecho, aquella facultad que yo tengo como persona de, digamos, de construirme, ¿bien? Es decir, todas aquellas características que me hagan ser yo. La forma de vestir, la forma de hablar, la forma de expresarme, en quién creo, cómo creo y por qué lo creo, porque también son cosas importantes del libre desarrollo de la personalidad. Muchas veces pensamos que solamente es el hecho de vestirme como yo quiera y no es así. Esto implica muchas otras cuestiones más, sobre todo, por ejemplo, cuestiones que no se ven, por ejemplo, las cuestiones en las que yo creo, por ejemplo, ¿bien? Y justamente se entrelaza con algunos derechos, por ejemplo, el derecho a la creencia, y no solamente creencia religiosa, porque las creencias van mucho más allá. Y las convicciones, por ejemplo, que una cosa es lo que yo creo y otra cosa muy distinta es lo que a mí me convence. Es decir, para que la gente nos vaya entendiendo un poquito mejor, Julio, lo vemos sobre todo en las escuelas, en las primarias, en las secundarias, que existen reglamentos y que luego chocan estos reglamentos que imponen algunos maestros, algunos directivos, con nuestros pequeños y nuestros hijos, ¿no? Explícanos un poquito a qué se refiere en este tema. Es correcto. Cuando nosotros hablamos de un reglamento escolar, de primera instancia estamos hablando de términos muy equivocados. Bien, porque en la actualidad ya no es, digamos, viable la cuestión de un reglamento escolar. ¿Por qué? Muchas veces van a decir los profesores, no, es que tiene que haber reglas, tiene que haber normas. Por supuesto, tiene que haber normas en todos lados para una sana convivencia. Pero estas no tienen que ser impuestas por una tercera persona. Bien, por eso es que la normativa actual nos habla de las normas o acuerdos de convivencia que son súper importantes. ¿Por qué me remonto hasta este punto? Porque un reglamento, bien, es, digamos, aquella enumeración de las reglas que se van a dar en un cierto lugar, pero que la inmensa mayoría de las ocasiones son impuestas. Bien, impuestas ¿por quién? Por las personas directivas, por los propios profesores, o por generaciones anteriores a las que en la actualidad llevan a cabo este derecho a la educación, por ejemplo, ¿no? Y que muchas veces se quedan con estas ideas, bien, que hace 10 o 20 años funcionaron, pero que en la actualidad pues no operan. Porque esos reglamentos se hicieron para condiciones sociales, económicas, políticas, culturales, estructurales, muy diferentes a las que actualmente nosotros estamos viviendo. ¿Bien? Y me refiero a todos, entre ellos y muy particularmente a los niños, niñas y adolescentes. ¿Bien? Que ellos ya no comparten este tipo de situaciones. Esto no quiere decir que no tengan reglas. Por supuesto que tiene que existir ciertas reglas o normas de convivencia. Sin embargo, estas normas o acuerdos de convivencia tienen que estar creados o tienen que crearse por toda esta comunidad estudiantil, por toda esta comunidad que integra como tal la escuela, no solo los directivos, no solo los profesores, no solo los padres de familia y no solo los alumnos. En conjunto tienen que hacer un diálogo para saber cuáles son las reglas o las normas, más bien los acuerdos de convivencia en los cuales ellos van a quedar para tener una sana convivencia y, por supuesto, una vida libre de violencia. O sea, tendrían que ser consensadas y no impuestas. Por supuesto, eso es súper importante, porque de hecho ahí viene justamente
justamente la filosofía de las normas de acuerdos de convivencia, que sean una situación de consenso, que se tome la opinión, por ejemplo, de los alumnos, ¿bien? Que aparte de todo esto es un derecho humano. Está contemplado en la propia Convención del Niño que el derecho a la opinión es súper importante para los niños, niñas y adolescentes. Entendamos que la Convención trata a los niños, niñas y adolescentes como niños. Bien, dice que se van a considerar protegidos por la Convención todas aquellas personas de 0 hasta antes de los 18 años. Bien, en la ley nacional ya cambió un poquito. En la ley nacional sí hace una distinción. Dice, se van a considerar niños de 0 hasta los 12 años, o antes de los 12, más bien, y de los 12 hasta poquito antes de los 18. Esa es la distinción que hace la normativa internacional y la nacional hace un complemento ahí en ese tipo de situaciones. Que además otro apunte aquí valdría la pena hacer, Julio, que un reglamento nunca puede estar por encima de la Constitución. Por supuesto. Es un punto muy importante porque luego fíjate que esto es muy interesante que muchas de las escuelas piensan que pueden, o sea, ya tuvimos un acuerdo, una norma de convivencia, ¿no? Y estamos acordando que los niños que no vayan al acto cívico se le van a dar unos varazos en las manos para que aprendan y que desarrollen ese sentido de pertenencia y de identidad nacional. Por supuesto que no. Es un trato cruel, inhumano y degradante y por supuesto que está prohibido no solamente por la Constitución, sino también por las convenciones, en este caso en materia de niños, niñas y adolescentes. ¿De qué forma se violenta más el derecho a la libre personalidad, al desarrollo de la libre personalidad en nivel primaria y secundaria, Julio? Especialmente con la vestimenta. Cortes de cabello. Por supuesto, con los famosos piercing, por ejemplo, o los tatuajes, ¿no? Cortes, tintes de cabello, que vemos que luego regresan a los niños si no tienen el pelo corto, ¿no? Sí, por supuesto. O que traigan, por ejemplo, que sus zapatos no estén lustrados bien, que no estén limpios, por ejemplo, que no estén bien, no sé, que tengan unas condiciones particulares los zapatos, que estén limpios, porque muchas veces es la excusa. Y eso es una violación a sus derechos humanos, bien, porque una persona no se autodetermina por cómo traiga sus zapatos, bien. Cómo traiga el cabello. Por supuesto, porque puede ser que la persona no tiene el modo económico para poder comprar un lustrador de zapatos. Y eso no lo hace menos estudiante o un peor estudiante. Bueno, con esto vamos a hacer una primera pausa y regresamos para seguir abundando en el tema porque yo creo que usted como padre de familia, como madre de familia que nos está escuchando, este tema le interesa mucho porque muchas veces hemos tenido que vivir el hecho de que nos regresan a nuestros chiquillos porque no llevan el pelo corto, ¿no? Y te dicen, es un reglamento de la escuela que usted mismo estuvo de acuerdo, pero vamos a ver qué se puede hacer con esto. No se vaya, quédese con nosotros. Ya estamos de regreso aquí en Conoce tus Derechos, licenciado Julio. Nos quedamos en esta charla tan interesante en el tema. ¿Qué hacer cuando en alguna escuela te regresan a tu hija, a tu hijo, porque te dicen no puede entrar porque trae el cabello largo, porque trae algún tinte, algún rayito? ¿Qué procede ahí? Bien, de entrada, violatorio de derechos humanos. Puede venir con nosotros a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Michoacán, en cualquiera de sus visitadurías o aquí en la central en la ciudad de Morelia también, e interponer una queja, en este caso por violación de los derechos humanos de la educación, del libre desarrollo de la personalidad y sobre todo por discriminación. También puede acudir a la COEPRED, que es el Consejo Estatal para Prevenir y Erradicar la Discriminación y la Violencia en el Estado de Michoacán, e inclusive esto en algunos casos podría también prestarse a una denuncia dentro de la fiscalía. El delito, bueno, la discriminación está tipificada como un delito y es un agravante cuando es cometida por servidores públicos. Wow, eso no lo sabía. Fíjate, todos los días aprendemos algo nuevo. Y, por ejemplo, si te alegan aquí los profesores o los directivos, sobre todo lo he visto en escuelas particulares, que te dicen es que tú aceptaste y firmaste un reglamento al inicio del ciclo escolar. ¿Qué pasa aquí?
Eso también es muy común, Lupita. Fíjate que las escuelas privadas, o más bien todos aquellos sectores que son del sector privado, algunas personas piensan que se eximen de la regla, ¿no? Por el hecho de cobrar una cuota. En este caso, si bien es cierto que, por ejemplo, una escuela cualquiera del orden privado tiene ciertas situaciones específicas que a lo mejor alguna pública no pudiese tener, y sobre todo que es la cuestión de las cuotas, piensan que se sustraen de la norma, pero no es así. La Constitución es muy clara y establece que la educación a nivel nacional va a ser igual. Es decir, todas y cada una de las escuelas que está incorporado al orden público o al orden privado tienen la obligación de ceñirse a la norma constitucional y a la norma convencional. Asimismo, también como a las normas en los estados que no se prevean, por ejemplo, o en complemento de la ley nacional, en atención al principio pro persona. Es decir, que una escuela privada tiene tanta obligación como una escuela pública de permitirle, en este caso, la entrada a los alumnos porque tienen el cabello largo, bien, independientemente de sus condiciones particulares. Bueno, eso pasando a otro nivel. Por ejemplo, también ya si nos vamos a casos que tengan que ver con la diversidad sexual, ¿ahí cómo aplica? Aplica igual. Cuando hablamos de libre desarrollo de la personalidad, todo el público escucha y perdón, es público que nos sintoniza, perdón, y que nos ve también, y que nos por ve, la claro, televisión. por supuesto. También tenemos que tomar muy en cuenta esta parte. Cuando nosotros hablamos de libre desarrollo de la personalidad, entendamos que, reitero, no solamente son las cosas que se ven, sino también una cosa que no se ve, como en este caso es tu identidad de género. Bien, cuando existe este tipo de situaciones que los acosan, que los regresan, que no les quieren permitir la entrada porque a lo mejor traen una falda en lugar de un pantalón, por ejemplo, o que traen tacones en lugar de zapatos, o que se pintan las uñas, todas este tipo de situaciones, sigue siendo discriminación y es una afrenta directa en contra del libre desarrollo de la personalidad y sufriría los mismos efectos, como había comentado hace un momento, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en la COEPRED y en la Fiscalía del Estado. Entonces, nadie puede ser molestado en tu forma de ser o de vestir. Es correcto. Y nadie debe ser molestado tampoco en las creencias y convicciones que tú tengas, porque eso también es muy importante. Tenemos también que separar, bueno, aquí tenemos que hacer una pequeña separación, bien, de que es en este caso el derecho a libertad de culto, bien, que es lo que tú crees, en lo que tú, lo que sea que la deidad o ninguna deidad en la que tú creas, también es parte del libre desarrollo de la personalidad, porque entendamos que el libre desarrollo de la personalidad no solamente es un derecho. Bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que se trata como un derecho llamado residual. ¿A qué se refiere esto? Que es un derecho formado por muchos derechos. Bien, digamos, es justamente como les comentaba al principio, es como conformar toda una, digamos, una estructura. Bien, me gusta utilizar mucho este ejemplo, estos famosísimos cubitos donde formamos figuras, ¿no? Así es el libre desarrollo de la personalidad, porque nos conformamos nosotros mismos. Bien, con a lo mejor con un arete o sin aretes, con maquillaje, sin maquillaje, con un tipo de vestimenta u otro, pero también en todo aquello que nosotros creemos, bien, y en las situaciones en las que los cuales nos convencen o aquellas que son que lo marca muy particularmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son aquellas creencias profundas, como son las cuestiones religiosas. Haciendo un apartado, como lo señalas tú también, licenciado, y para cerrar el capítulo en el tema educativo e irnos a otros ámbitos en los cuales también muchas veces se violenta este derecho al desarrollo de la libre personalidad. Hablemos del tema también de aquellos niños que regresan porque no traen los tenis blancos, porque no cumplen con los uniformes. ¿Ahí qué pasa? Sigue siendo una afrenta al libre desarrollo de la personalidad, porque muchos profesores, bueno, en la experiencia personal me he encontrado con que defienden a capa y espada la cuestión de los uniformes, alegando falazmente que es una cuestión de igualdad. Es decir, nosotros procuramos los uniformes escolares porque, pues, para que todos estén iguales, y no es así. Seamos muy honestos. Inclusive entre los propios uniformes escolares,
yo creo que hay un porcentaje muy importante de niños o de niñas o adolescentes que utilizan uniformes usados, por ejemplo, bien, de segunda mano o que les dejaron sus hermanos o hermanas de ciclos anteriores, perdón. Entonces, ahí definitivamente no es una cuestión de igualdad. Esto no atiende a que se compre un uniforme o no, atiende a situaciones de estructura que son completamente diferentes al hecho de que se les vea o no bien el uniforme, sino que sí es una afrenta a sus derechos y por supuesto que esto coarta el libre desarrollo de la personalidad porque no les permite utilizar los elementos que realmente ellos querrían utilizar o que los definan como una persona en especial. Y sobre todo la educación, ¿no? Porque también tenemos que reconocer que hay papás que no van a tener para comprar el uniforme y que esto no puede ser ningún impedimento para que el niño vaya a la escuela. Es correcto. Y sobre todo, la discriminación no puede o no debería empezar por las personas que encabezan los centros escolares. Muy bien. Vamos a hacer una segunda pausa, si me lo permites, Julio, claro, sí. Y regresamos en breve. Ya estamos de regreso aquí en Conoce tus Derechos y nos vamos ahora, licenciado, si te parece, a otro ámbito, al ámbito profesional. ¿Qué pasa cuando yo busco trabajo o pido trabajo y me lo niegan porque tengo un tatuaje, porque traigo un arete? ¿Qué pasa ahí? Sigue siendo discriminación. Ajá. Muchas veces, reitero, como decíamos en el bloque pasado, pensamos que las empresas privadas se eximen completamente de este, digamos, entramado convencional o constitucional que tenemos, pero no es así. No solamente en los ámbitos escolares. Entendamos que el libre desarrollo de la personalidad no solamente es para los niños, niñas y adolescentes, es para todas las personas. Okay. ¿Bien? Porque definamos primeramente qué es o cuáles son los elementos que conformarían, por ejemplo, un niño o niña adolescente. ¿Hay una receta perfecta? No, no la hay. Tampoco hay para las personas adultas mayores, por ejemplo. Tampoco hay para una persona de mediana edad. Tampoco hay para una mujer o para un hombre. Ese es realmente el problema que tenemos socialmente, que tenemos tan introspectada esta manera de visualizar o de estereotipar a los hombres, a las mujeres, a los niños, niñas, a los indígenas, a todas las personas en grupos en situación de vulnerabilidad y los que no están, que es muy difícil luego para nosotros o para el grueso de la población pensarse o pensarnos de una forma distinta. Por ejemplo, no sé, alguna persona de 80 años o de 60 años que diga, ¿sabes qué? Nunca me hice ningún tatuaje en mi vida porque en mi momento, cuando yo tenía 18 años, no me dejaron. Exactamente, era casi un crimen, ¿no? Sí. Y me lo quiero hacer ahorita. Ajá. La famosa frase, ya no estás en edad para hacerte este tipo de situaciones. Por supuesto que sí, todos estamos en edad de hacer lo que nosotros querramos, claro, sin que vulneremos el derecho de una tercera persona. Porque ese es uno de los elementos esenciales del libre desarrollo de la personalidad. Yo puedo hacer lo que yo quiera siempre y cuando no vulnere de forma directa. Hablemos de límites entonces. Exacto. A ver, ¿cuáles son no los límites? vulnere de forma directa el libre desarrollo, más bien la forma directa, algún derecho de alguna otra persona. Por ejemplo, suponiendo que yo, en aras de tener esta situación de libre desarrollo de la personalidad, bien, yo tengo una convicción muy profunda de que, pues, las mujeres, por ejemplo, no sé, pues son malas para la sociedad y me pongo a decir este tipo de situaciones y comienzo a crear este tipo de apologías al odio, este tipo de discursos donde yo menoscabo los derechos de las mujeres o donde yo menoscabo la dignidad de una mujer, es uno de los límites, porque si bien es cierto, yo tengo una convicción profunda en ciertas situaciones, yo no puedo vulnerar un derecho humano de una tercera persona y mucho menos puedo incitar a que otras personas u otro grupo de personas vulnere estos derechos de las mujeres. Por ejemplo, bien, o igual en el consumo de sustancias. Bien, yo, por ejemplo, consumo, que ya es una situación completamente legal, la cuestión del consumo de cannabis, de la marihuana, bien, y que yo, en aras de ejercer este derecho al libre desarrollo de la personalidad, yo fumo mi cigarro en un espacio cerrado con mis hijos dentro
dentro de ese espacio cerrado, por supuesto que esto les va a causar a la larga un daño irreversible. Afectación. Bien, entonces este tipo de situaciones son las que no se pueden permitir. Si bien es cierto, yo puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo, con mis cosas, con mis convicciones, no puedo permitir que esto afecte el derecho de una tercera o de terceras personas. Qué interesante lo que nos platicas, licenciado, porque dentro de toda la gama de derechos que tenemos como ciudadanos, también tenemos obligaciones y límites que observar y que respetar. Sí, por supuesto. Aquí nunca olvidemos esta parte y es muy importante para todas las personas que nos visualizan. Todo derecho genera una obligación y toda obligación genera un derecho. Esto es muy importante. Si yo quiero que se me respeten mis derechos, cualquiera que sea, ejemplo, libre desarrollo de la personalidad, a su vez yo también tengo la obligación de respetar los derechos de otra persona. Pero no caigamos tampoco en engaños, porque luego, por ejemplo, está este discurso que escucho también mucho, muy seguido. Bueno, es que si dos personas del mismo sexo se van a besar en la calle, le van a hacer daño a mis hijos, están afectando el derecho de mis hijos a decidir sobre las cosas que quieren o no quieren, ¿no? Esto es una falacia completamente y es un argumento que no tiene un fundamento sólido en los derechos humanos. ¿Por qué? Porque las personas que tienen el problema no son los niños. Las personas que tienen el problema son los papás que tienen introspectada una manera de visualizar las personas de la comunidad diversa sexual, que a lo mejor es mala, estigmatizada, estereotipada y muchas otras cosas. Y aparejado a esto, quieren imponerle estas ideas a sus hijos, a sus niños, niñas y adolescentes, lo cual es un completo error. Oye, licenciado, ¿cómo trabajan ustedes como capacitadores de derechos humanos en esta creación de una nueva cultura de respeto? Bien, el elemento esencial de nosotros como capacitadores es el hecho de divulgar los derechos humanos. Es decir, el conocimiento de los derechos humanos es muy importante. Si no lo tenemos o no lo proporcionamos nosotros, invito a todas las personas que nos ven que visualicen los catálogos. Tenemos cursos en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, tenemos, por ejemplo, talleres, la Constitución, talleres, cursos, todos. charlas. Por supuesto, donde nosotros podemos ir a cualquier espacio público o privado. A las escuelas. Por supuesto, una colonia, unos vecinos que quieran saber sobre algún derecho humano en particular, el derecho al acceso al agua, por ejemplo. Nosotros vamos con mucho gusto y les divulgamos los derechos humanos. El conocimiento de los derechos humanos es el paso número uno para poder defender nuestros derechos. Oye, qué interesante algo que señalas, porque luego creemos que nada más capacitan en instituciones públicas, pero también me dices ahorita en instituciones privadas. Claro, instituciones privadas, por supuesto. Una empresa privada que quiera tomar un curso relacionado con algún tema en específico de los derechos humanos, por supuesto. O una colonia, bien, un grupo de colonos que quiera saber algún tipo de derecho pueden hacer la solicitud por escrito a la Comisión Estatal de Derechos Humanos dirigida a nuestro presidente, solicitando un tema en particular. Solamente les pedimos que por favor nos pongan un teléfono de referencia, un correo electrónico o algo donde nos podamos comunicar y poder concretar esa actividad que les interesa. ¿En dónde los pueden contactar? Nos pueden contactar por la página de la comisión. Bien, es muy sencillo. Ponen en el buscador Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Michoacán y listo. Pueden hablar al 443-1133-500, que es el teléfono de la comisión, o buscarnos aquí en la calle Fernando Montes de Oca, número 108 de la Chapultepec Norte, o en cualquiera de las visitadurías alrededor del estado. Pues yo te agradezco mucho, licenciado, que nos hayas sido tan generoso de compartirnos tus conocimientos y tu tiempo en esta charla. Como siempre, nos interesa muchísimo conocer su opinión respecto de este y otros temas que usted quisiera que tratáramos en este programa. Déjenos sus comentarios para abordarlos también, porque bueno, todo mundo estamos ahora formándonos, ¿no? Sobre todo las personas mayores, yo digo de los 40 años, nos estamos reeducando en estos temas porque las nuevas generaciones ya están adquiriendo otro tipo de conciencia y de capacitación. Te agradezco mucho, Julio. Al contrario, Lupita, gracias por la invitación. Para mí es siempre un placer estar contigo. Muchas gracias y le agradezco muchísimo a usted el favor de su atención. Soy Guadalupe Santa Cruz y nos vemos en la próxima. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó